Me llamaron a casa entre llantos por el infarto de mi papá. Corrí de inmediato, solo para que me emboscaran con papeles para firmar y entregar mi dinero. Fingí que iba a firmar y luego solté una bomba que los dejó a todos sin palabras. Deberías haber visto sus caras. Hola, Reddit. Me encontraba a 3 usos horarios de distancia, acabando de terminar una reunión, cuando mi teléfono no paraba de sonar, primero mi mamá, luego mi hermana y después mi tío. Cuando finalmente contesté, mi mamá estaba sollozando tan fuerte que no entendía nada. Mi hermana me arrebató el teléfono, llorando que papá había sufrido un infarto y que tenía que regresar a casa. Ya, se me paralizó el corazón. Ni lo pensé. Reservé el primer vuelo nocturno a casa, con las manos temblando todo el tiempo. Mi papá y yo no siempre nos hemos llevado bien, pero sigue siendo mi padre. Si algo le pasaba, no podría perdonarme a mí mismo por no haber estado ahí. Dejé todo, el trabajo, los clientes, un trato enorme en el que llevaba meses trabajando, y volé de regreso a la casa de mi infancia, que en realidad ya nunca había vuelto a sentirse como un hogar. Cuando aterricé, no había ambulancia, ni actualización del hospital, ni un médico esperando. En cambio, mi primo Mark me recogió en el aeropuerto, sorprendentemente animado para alguien que supuestamente había pasado la noche sin dormir por una emergencia familiar. Cuando le pregunté cómo estaba papá, titubeó antes de decir, está descansando en casa. Los doctores dicen que no fue un infarto completo, solo un susto, pero sí, está bien. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Algo en la forma en que me seguía mirando con el rabillo del ojo me hizo sentir que estaba entrando en una trampa. Mis instintos nunca habían gritado tan fuerte, pero lo atribuí al agotamiento. Me dije que solo estaba paranoico, que mi familia no mentiría sobre algo así. No podía estar más equivocado. Entré a la casa esperando ver a mi papá conectado a máquinas, quizá pálido y débil, o aliviado al verme. En cambio, vi a toda mi familia sentada alrededor de la mesa del comedor, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tío e incluso nuestro abogado, y justo enfrente de ellos, un voluminoso montón de papeles. Papá lucía bien, no perfecto, pero no como alguien que acabara de sobrevivir a un infarto. Incluso asintió y dijo, ahí estás, ya tardaste bastante. Me quedé paralizado. ¿Qué demonios estaba pasando? Empezaron a hablar rápido, demasiado rápido, sobre la herencia, sobre el negocio familiar, sobre cómo yo era el único con bienes que no estaban totalmente endeudados. Lo presentaron como una súplica desesperada, el negocio se estaba viniendo abajo. El susto de la salud de papá les demostró que necesitaban poner todo en orden. Sería solo algo temporal, una transferencia de fondos en papel para fines fiscales, con solo unas cuantas firmas para ayudar a la familia. El abogado, claramente comprado por ellos, deslizó los papeles hacia mí como si todo fuera rutinario, pero no lo era, era una trampa. No solo me pedían ayuda, me pedían que firmara casi todo lo que había logrado en los últimos 10 años, mi departamento, mis cuentas de inversión, mi participación en mi empresa de tecnología, todo empaquetado en párrafos, ordenados bajo el pretexto de ayudar a la empresa familiar a mantenerse a flote. Con una sola mirada supe todo lo que necesitaba saber. Si firmaba, perdería el control, mis activos quedarían legalmente bajo su administración y, si ellos incumplían, que seguro lo harían, me quedaría con nada. No se trataba de la salud de papá, se trataba de vaciar al único miembro de la familia que logró salir adelante, el que hizo algo de sí mismo sin hundirse con el barco. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada. Al crecer, yo era la oveja negra, el que no quería trabajar en el negocio familiar, el que se fue de casa temprano, el que se dedicó a la tecnología en lugar de seguir la tradición. Veían mi éxito con una extraña mezcla de envidia y desdén. No me casé joven como mi hermana, no me acomodé al molde familiar, construí mi propia vida, una vida que al fin era estable e incluso prosperaba. Y ahora las mismas personas que se burlaron de mí durante años de repente me sonreían como si fuéramos mejores amigos, como si el pasado no existiera y como si no me estuvieran tendiendo una trampa con chantaje emocional. Noté como de pronto mi mamá ya no lloraba, como mi papá evitaba mirarme a los ojos, como mi hermana no paraba de interrumpirme, ofreciéndome café, riendo demasiado fuerte, haciendo cualquier cosa por disimular la tensión. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no era desesperación, era cálculo. Sabían que vendría, contaban con ello, habían ensayado este momento como una obra de teatro, cada uno con su papel, mi tío como el pacificador, mi mamá como el ancla emocional, mi hermana como la distracción amigable. Incluso el abogado sabía exactamente cuándo asentir y asegurarse de que todo era procedimiento estándar. Pero ninguno estaba preparado para el hecho de que he tratado con inversionistas más despiadados que cualquiera de ellos.
He estado frente a CEOs dispuestos a devorar a sus propios jóvenes para impulsar una acción. Esto no era una reunión familiar, era una emboscada corporativa disfrazada de cariño. Sonreí, tomé la pluma y fingí que firmaba. La sala soltó un suspiro colectivo de alivio. Mi hermana hasta aplaudió y dijo, no estuvo tan difícil, ¿verdad? Me recosté y dije, nada, solo estaba mirando alrededor de la sala. Luego, con calma, empujé los documentos de vuelta hacia el abogado y añadí, y por cierto, estas firmas son falsas. Tal vez quieran verificarlo antes de enviarlos. Silencio instantáneo, del tipo que te hace zoom en los oídos. El rostro de mi mamá cayó como una máscara rota. Mi hermana se puso roja como un betabel. Papá finalmente me miró, y la furia en sus ojos lo decía todo, no culpa ni vergüenza, solo enojo porque no había caído en su trampa. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de irme, me di la vuelta y dije las palabras que había guardado desde que descubrí que todo era una trampa. Crucé el país porque creí que mi padre se estaba muriendo. Manipularon mi amor por esta familia para intentar robarme. No me llamen nunca más a menos que sea una emergencia de verdad. Y la próxima vez, consigan mejores actores. Todo esto fue patético. Justo al llegar a la puerta principal, mi tío gritó, espera, podemos explicar. No miré atrás. Salí de esa casa y cerré la puerta de un portazo, pero no regresé al hotel. Fui directo al banco, porque si estaban tan desesperados, había algo más ocurriendo de lo que sospechaba. La gente en quien confiaba mi infancia podría estar preparando algo aún peor. Esta vez no me limitaría a irme, iba a descubrir qué tan profunda era esta traición, y si tenía razón sobre lo que vi en esos documentos. Ya no se trataba solo de dinero, era una guerra. A la mañana siguiente seguía impulsado por la adrenalina y apenas 3 horas de sueño. No podía quitarme de la cabeza la mirada de mi papá cuando le dije que había fingido la firma. No era la mirada de un hombre atrapado en un mal momento. Era la mirada de alguien que había estado planeando ese momento durante semanas, tal vez meses. El infarto falso, la urgencia ensayada, el montón de documentos, todo cuidadosamente redactado para transferir responsabilidades. Y de pronto no pude evitar preguntarme cuántas veces lo habían ensayado antes de que yo llegara, cuánto tiempo habían estado contando con que yo cayera en su trampa. Necesitaba respuestas verdaderas, así que no desayuné. Ignoré las llamadas y los mensajes de voz que me llegaban sin parar, y fui directamente con la única persona que sabía que tenía motivos para hablar, mi primo Mark. Mark no era un cerebro detrás de todo, solo un segundón, una oveja en el plan que el resto de la familia había ideado, pero no era malicioso, solo débil. Lo encontré afuera de un café en las afueras del pueblo, esperando su sándwich de desayuno como si fuera un día cualquiera. Cuando me vio acercarme, su rostro palideció más allá del color crema. No huyó ni mintió, no porque fuera valiente, sino porque era demasiado estúpido para darse cuenta de lo profundo que estaba metido. Ni siquiera formulé preguntas. Me quedé mirándolo fijo durante un minuto completo, con los brazos cruzados, mientras él se revolvía con su café fingiendo que nada de esto pasaba. Al final cedió y me contó todo. El negocio familiar estaba perdiendo dinero desde hace años. Papá había hecho una serie de inversiones terribles, algunas legales, otras peligrosamente no. Un trato con un almacén que salió mal. Una compañía fantasma en Nevada que desapareció de la noche a la mañana. Un socio silencioso desviando fondos sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Habían hipotecado casi todos los bienes, la casa de veraneo, los terrenos que papá heredó de su abuelo. Todo estaba apalancado al máximo. Y luego estaba la demanda, aquella de la que yo ni siquiera había oído hablar. Un ex empleado presentó una denuncia de denunciante, whistleblower, alegando fraude fiscal e ingresos falsificados. La empresa estaba bajo investigación y se esperaba un fallo multimillonario. Si perdían, arruinaría a la familia y abriría la puerta a cargos penales. Por eso necesitaban mis activos, no para la empresa, sino para ellos mismos, para evitar ir a la cárcel, para impedir que las autoridades federales congelaran lo poco que les quedaba. Salí de ese café sintiéndome mal. Me quedé en la banqueta mirando a la nada durante 5 minutos seguidos. Todo aquello con lo que crecí, mis padres, mi hermana, el negocio, la casa que pensé que algún día iba a heredar, ahora resultó ser un engaño. Una farsa sostenida por mentiras y la idea de que la sangre exige que sacrifiques todo, hasta tu propia cordura, por la familia. Pero dejaron de ser mi familia en el instante en que usaron mi amor por ellos como un arma. Cuando me convirtieron en un cajero automático con latidos, supe lo que tenía que hacer, quemarlo todo. Fui directamente con un abogado, no cualquier abogado, sino uno con el que había trabajado durante años en mi empresa. Alguien en quien confiaba,
alguien inteligente y despiadado cuando era necesario. Le expuse todo, los documentos que quisieron que firmara, el posible fraude, la emergencia de salud inventada. Ella escuchó sin pestañear. Luego me dijo algo que lo cambió todo: si intentaban falsificar mi firma o presentaban aunque fuera una versión de esos papeles como legalmente vinculante, podría considerarse fraude, y si utilizaban esos documentos en alguna transacción financiera, los expondría a una investigación, posiblemente incluso a cargos penales. Me pidió copias, se las di. Dijo que ella se encargaría a partir de ahí, que me mantuviera en silencio, vigilara y esperara, y así lo hice. 2 semanas después me llamó, con voz tranquila. En una sola frase, intentaron usar los papeles. Los presentaron ante un prestamista privado, afirmando que contaban con tu respaldo total. El prestamista desconfió, realizó un proceso de verificación, detectó la discrepancia en las firmas, halló el rastro de inconsistencias y congeló la transacción. Ya lo ha reportado a las autoridades. La desesperación de mi familia finalmente los había llevado demasiado lejos, y esta vez estaba documentado. Era demostrable, real. No celebré ni me regodeé, pero me presenté en su casa una vez más, no para gritar o discutir, sino solo para decir lo que tenía que decir. Abrían la puerta como si vieran un fantasma. Les dije que sabía todo: la demanda, la deuda, el fraude, las mentiras, todo estaba al descubierto y la investigación ya había comenzado. Les dije que la única razón por la que no había presentado cargos completos era porque quería alejarme limpio, no con venganza, sino con paz. Les dije que estaba rompiendo todos los lazos legales y financieros de forma permanente, actualizando mi testamento y la protección de mis cuentas, y congelando cualquier activo que tuviera el más mínimo vínculo familiar. Si volvía a saber de ellos, lo haría público todo. Mi mamá lloró, mi hermana suplicó, mi papá no dijo ni una palabra, solo me miró como si le hubiera matado algo sagrado. Quizá lo había hecho, pero no era el amor lo que maté, era su última ilusión de control. Ese día dejé de ser su gallina de los huevos de oro, me convertí en la consecuencia que creían que nunca llegaría. Me alejé y no volví la vista atrás. Desde entonces, mi vida ha sido más tranquila, pero no fácil. Soltar a tu familia, por muy tóxica que sea, es como amputarte un miembro del que dependías desde niño. Duele, sobre todo en las fechas festivas. Pero ¿sabes qué no duele? Mi cuenta bancaria, mi tranquilidad y mis mañanas sin temor. De vez en cuando aún recibo noticias, retazos de chismes de antiguos vecinos o primos lejanos. El negocio quebró, la demanda sigue pendiente. Mi hermana se mudó con una amiga. Mis padres vendieron la casa. Nada de eso me sorprende. Construyeron su mundo sobre mentiras y creyeron que yo lo sostendría para siempre. Pero ya dejé de cargar con cosas que nunca fueron mías. Al final, la familia no se trata de sangre, se trata de respeto, de límites, de amor que no viene con cláusulas y condiciones. Y una vez que aprendes eso, dejas de perseguir fantasmas y casas que nunca fueron hogares.